Bien, creo que entramos todos. Falta Leonardo. Tengo la recta A paralela a la recta B, una transversal T. La recta A intersección la recta T es el punto A. La recta B intersección T es el punto B. Y dicen que el punto E es el punto medio entre A y B. ¿Sí? Bien. Lo que dice que hay que demostrar o justificar, que es lo mismo en realidad, tenemos que decir por qué ese punto E equidista de A y de B, de las rectas A y B. ¿Cómo hacemos la... ¿Qué quiere decir que el punto E equidista de la recta A y de la recta B? Yo tengo que demostrar que AE es igual a EB. ¿Que son congruentes? No sé. ¿Todos de acuerdo que AE es congruente con EB? ¿Eso es lo que hay que demostrar? Bueno, ahí es donde me vino... Yo pensé... Yo había puesto... A ver, si yo digo que E es el punto medio de AB, ¿qué quiere decir que es el punto medio de AB? Que están a la misma distancia. Que están a la misma perdón. distancia. Entonces, eso ya es dato. Que el E Eso yo lo puse como hipótesis, ¿está bien? está bien, pero me decís que eso es lo que tenés que demostrar. No. No. Yo puse todos los datos y puse que AE es congruente a EB, eso es en la hipótesis. ¿Sí? Y después no pude seguir porque no entendía bien qué era, es decir, me trabé, no podía, digo, no sé qué es lo que tengo que decir, no sabía qué tenía que poner en la tesis para poder demostrarlo. Bueno, a ver, vuelvo. ¿Qué quiere decir que un punto equidista de una recta, de dos rectas? ¿Qué quiere decir la palabra? Sí. Que el punto E se encuentra a la misma distancia de cualquier punto que yo tome de la recta. No, a cualquier punto no. A la recta en general. Porque si yo, a ver, vos fíjate, si vos me decís que el punto E está a la misma distancia de cualquier punto de la recta, eso yo te voy a decir que es mentira, porque mira, el punto E... No, lo que quise decir es que el ¿sí? punto E se encuentra, o sea, a la misma distancia de esa recta y de la recta B. Perfecto. El punto E está a la misma distancia de la recta A que de la recta B. El problema es que ustedes me tienen que decir cómo trazan una distancia de un punto a una recta. Equidista quiere decir igual distancia. Entonces tengo que buscar dos distancias iguales. ¿Cuál sería la distancia del punto E a la recta B? Una perpendicular. La perpendicular porque es la menor. Una perpendicular, una recta perpendicular a B. Que pase por el punto E. Perfecto. ¿Y de acá? ¿La recta? ¿Qué me significa algo? ¿Cuál sería la distancia? A ver, la distancia... El segmento, es un segmento. Bien. el segmento de E a la recta A y el de E a la recta B. Perfecto. Entonces, primero tenemos que saber qué es la distancia. ¿Sí? Esto es una F, esto es una T. Entonces, tenemos que demostrar que las dos distancias son iguales. Vamos a hacer así para que los triangulitos no sean tan iguales. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la tesis que Marcela no pudo poner? Ahora sí. FE es congruente a ET. Bien. Uy, me quedó ET como el ET. Bien. Entonces, hay que demostrar que FE es congruente a ET. Esa sería lo que hay que demostrar. A ver, es importantísimo que sepan lo que hay que demostrar. Me podrían haber preguntado.
Si no, no pueden seguir. Claro. Bien. Ahora, ¿qué se les ocurre para demostrar que esos dos segmentos son iguales? Y averiguar, comparar los dos triangulitos que se forman. Bien, genial. ¿Qué elementos tienen? El E es opuesto por el vértice con el E. Sí. A ver, tengo 4 E. Ojo, con eso. El A, E, F F es es congruente congruente con con el T, T. E, Bien, B. perfecto. Estos dos también van a ser congruentes, pero no me sirven para la comparación. Y el ángulo BTE es congruente con EFA por alternos internos, ¿eras? No. No. Mira, puede ser por alternos internos. El BTE y el AFE son alternos internos. Sí, señor, tiene razón. Pero, Me confundo los nombres. no, pero además eran rectos porque trazamos esto perpendicular por distancia, ¿sí? Me la compliqué mucho. No. Y sabemos que el lado AE es congruente con Espera que voy EB. espera que voy a trazar los segmentos porque si no va a quedar mal. Ahí, estos. Tenemos esos dos ángulos y el lado, AE es congruente con EB. bien. Y puedo decir ya que son congruentes los dos triángulos. Por segundo criterio, El segundo criterio que dice, con dos ángulos y un lado corresponde. No me sale la palabra. comprendido, comprendido. Ahí está, comprendido. Pero no es el lado comprendido, mirá. Los dos ángulos son estos y este es el lado, o sea que tendríamos que conocer este angulito de acá. Pero teniendo... Por suma. Ah, perdón. No, deja. Hablen. Sí, hay, por un lado, EAF es congruente por EBF, por ser alternos. ¿Alternos esto también? Sí, alternos internos. Bueno, no se preocupen porque para hacer el trabajo lo van a tener al lado las definiciones. Bien, esos angulitos verdes son, a ver, podemos decir por dos formas que son congruentes, porque son alternos internos entre A paralela a B y transversal a B, o por suma de ángulos interiores, porque ya teníamos dos ángulos del triángulo, el tercero obviamente tiene que sí o sí ser congruente. O sea, por cualquiera de las dos cosas que justifiquen, estaba correcto. Ahora sí tenemos ángulos de sobra, tenemos los dos ángulos y el lado comprendido. Por segundo criterio de congruencia, esos dos triángulos son congruentes. Y entonces... FE es congruente con ET. Bien. Entonces, por segundo criterio de congruencia, los triángulos AFE y ETB son congruentes, por lo tanto, todos sus lados y todos sus ángulos son congruentes. En consecuencia, el lado FE es congruente a ET. Quedó demostrado. No me alcanza con que lo ponga directamente, porque la idea es que tenemos que saber que los tres lados y los tres ángulos son congruentes. Sí, Leonardo. Lo que no escuché es el ángulo A y el ángulo B son congruentes por... Dos motivos te dije yo. Uno puede ser porque son alternos internos entre A paralela a B y transversal a B. Porque vos me dijiste que estos rectos eran alternos internos. Estos verdes también son alternos internos, ¿sí? Gracias. Ahora, no escuché la última parte, por eso. Está bien, no importa. Pero además de eso, si vos tenías ya estos dos ángulos rojos, el tercero puede ser por suma de ángulos. ¿Sí? ¿Me están escribiendo ustedes? No. Bien. ¿Alguna duda con este ejercicio? No. Bien. Ahora aprendimos que es equidista.
Las distancias, bien. Profesora, Sí, si yo, porque yo hice, o sea, lo hice así, pero hice otra cosa. Había puesto mal lo que era la distancia, porque yo pensé que era hasta cualquier punto, cualquier recta que yo trazara, que pasara por el punto E, iba a estar a la misma distancia. O sea, esa distancia entre las dos rectas iba a ser igual, no sé si me entienden. sí, a ver, va a ser igual, pero porque digamos que EA es igual a EB, siempre que haya un punto acá en lo que sea la mitad, siempre va a ser igual, pero no se justifica de esa manera. Si yo estoy hablando de distancias, tengo que trazar sí o sí un segmento perpendicular a la recta. Ah, está bien, ¿Sí? está bien. No puede ser cualquier segmento. Está bien, me queda claro. Porque vos habrás hecho algo así, a ver. Digamos, que fuiste para acá, pero el mismo segmento lo trazaste para el otro lado. Y demostraste que estos dos eran iguales. Claro, sí, eso. Pero no, por alternos internos, por opuestos por el vértice y Sí, tenías un lado. justifiqué igual. Todos los triángulos te iban a dar congruentes, pero estás usando mal la definición de distancia y entonces iba a estar mal el ejercicio. ¿Sí? Está bien, sí. La congruencia te iba a dar igual, pero no, estaba mal porque no era la distancia que era lo que se pedía. Dos. No lo tengo. Sí. Bien, el ejercicio 2 habla, y acá también hay varias maneras de resolverlo. Dice, demostrar que la mediana de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la mitad de dicha hipotenusa. Dijimos que la mediana era un segmento que unía el punto medio del lado con el vértice opuesto. Esta es la hipotenusa, hay que demostrar que BM es congruente con MA y que AM es congruente con MC. ¿Acá estuvieron perdidos o se les ocurrieron un montón de ideas? No, yo a este no llegué directamente. No lleguen a eso. ¿Para qué lo voy a mentir? Yo, Está bien, Yo, pensalo ahora, Leonardo, mirá todo el tiempo que te doy. Pensalo. ¿Nadie tiene ninguna idea? Puede ser que BM es congruente con MC, o que es el punto medio. Sí, eso ya es dato. Ah, listo. Tenemos acá el punto medio de la hipotenusa. a mí se me había ocurrido trazar una paralela por M, pero en realidad después yo vi en un libro que, o sea, lo que me pasaba por ahí era algo que no vimos, ¿Qué cosa no vimos? que ese segmento que me queda es la base media. Ah, todavía no la vimos la base media. Pero No. bueno, y por eso podía llegar a justificar la congruencia, no se me ocurrió otra cosa. Ah, bueno, pero estuviste buscando en un libro, muy bien. Felicitaciones. Estuviste investigando. Sí, porque estuve mucho tiempo tratándolo de hacer y no se me ocurrió otra cosa. Bueno, esto es una forma, pero para no solamente eso tenías que haber trazado la paralela acá también, formando este rectángulo, entonces podrías haber llegado a comparar estos 4 triángulos que iban a ser congruentes. yo lo que puse fue que el ángulo BMA y AMC son congruentes por ser suplementarios por adyacencia. A ver, BMA y AMC son congruentes. No. Son ángulos adyacentes, pero no son congruentes. Ah, no,
Y ahí son suplementarios por adyacencia, eso es lo que puse. Suplementarios, sí, está bien. Los dos van a sumar 180, pero no son congruentes. Tendrían que ser rectos para ser congruentes. Ahí tenemos un lado en común. Un lado en común, pero a ver, ¿se les ocurriría comparar el triángulo ABM con el triángulo AMC? No, No, hay que ir por No. ángulos. No son congruentes. A simple vista no. Y no, ya tenés un ángulo obtuso y en este triángulo no tenés un ángulo obtuso, entonces directamente no pierdas el tiempo en compararlos. Ya tenés que no tenés ángulos iguales. yo también ver. estuve como la compañera investigando. Me parece Y muy yo bien. tracé la base media, que era lo que había dicho no, Claudia, creo. Claudia, sí, Claudia. Claudia. Entonces me quedaría, al trazar la base media, que pase por M y que sea paralela al lado AC, lo que me queda determinado ahí es un punto. Entonces ahí puedo determinar que BD, por ejemplo, ahí D, es congruente a DA. Sí. A Y- ver, lo que pasa es que todavía no vimos base media, la definimos Claro. nada más. Y ahí me quedé. Y No, ahí pero no pude ahí, seguir avanzando. si hubieras hecho eso, que BD era congruente con DA, ya estaba. Lo que pasa es que No, y eso- no teníamos herramientas, pero miren. Yo eso lo hice y ahí quedé y dije, ay, me parece que estoy haciendo mal. Y ahí lo dejé, porque dice, trazo, en la demostración puse, trazo la base media del triángulo BAC, que pasa por M y es paralela al lado AC. Entonces, por ser punto medio, BN me queda congruente a NC. Y BD congruente a DA. Y sí. Perfecto. Yo le puse N, bueno. Bueno. N Sí. acá. Claro, yo le puse N. A ver, les voy a pedir un favor. Acá no hay ningún problema. Pero en los trabajos prácticos no me pongan MN, porque como hacen con dos rayitas, no los puedo distinguir después cuando corrijo. Así que traten de no poner las dos letras juntas en un mismo ejercicio, porque me resulta muy difícil corregir. Bien. A ver, acá teníamos que estos dos triángulos, estos dos lados son congruentes, tenemos un lado común. Y también puse que N es perpendicular a BA. Y N es perpendicular a AC. NM es perpendicular a AC porque son paralelas. A ver, tengo BA perpendicular a AC, trazo una paralela y esa va a ser también perpendicular. Entonces acá tenés dos ángulos rectos. Así Sí. lo podrían haber justificado perfectamente. Ay, me faltó lo último entonces. Todo estos son ángulos rectos porque al ser NM paralela a AC y BA, y este es el ángulo recto del triángulo, BA perpendicular a AC, NM es perpendicular a BA. Eso está perfecto. Son dos ángulos rectos. Por base media, que la verdad que no estaba para hacerlo porque no lo saben, pero no importa, BN es congruente con NA, y NM es congruente consigo mismo por propiedad reflexiva de la congruencia. Entonces ya tenemos, ¿sí? Sí, Leonardo. No, nada, profe, nada. Bueno, entonces tenemos dos triángulos que tienen dos lados y el ángulo comprendido, por lo tanto esos dos triángulos son congruentes y podemos decir entonces que BM es congruente con MA. No hace falta hacer lo mismo con AMC, porque ya como sabíamos que BM era congruente con MC, AM va a ser congruente con MC. No hay ningún problema. Claro, Esta es una forma de resolverlo. Ahora hacemos otra. Sí. Yo me había trabado porque yo había puesto en la tesis que AM es igual a la mitad de BC. Claro, es más fácil Entonces poner que AM es congruente con BM y es congruente con MC. Claro, entonces ahí dije no pude, pero sí,
yo también estuve investigándolo, dije a ver qué puedo llegar a hacer, y bueno, Bien. llegué a esa conclusión, me faltaba lo último, lo Bien. del triángulo rectángulo. No hay problema. Gracias. Otra forma que quise hacer, que no sé si será, es por ángulos exteriores, por BMA, que es la suma de, bueno, de los dos interiores, y como ese es adyacente, como había dicho, no sé quién había dicho, que eran ángulos Roxana. adyacentes, el M. Eran Sí, Roxana. suplementarios, sí. Sí, Pero, a ver, no quiere decir pero no que... llegué. No, No, porque- son iguales. O sea, claro, no quiere decir que estos dos sean iguales. no los consideré iguales. Ah, no, de ahí de ese lado no sale. No me Bien. salió igual por ese lado. No, porque no tenemos herramientas, nos falta. A ver, ¿ustedes se acuerdan cuando nosotros vimos el ejercicio de los árboles? Sí, ¿Sí? Que teníamos 3 arbolitos y teníamos que encontrar la fuente que estaba en el medio de entre los 3 arbolitos. ¿Y ahí qué Sí. construíamos? Un círculo. Un círculo con centro en la fuente. ¿Y trazábamos qué cosas? ¿Se acuerdan? Trazábamos las mediatrices entre los árboles. ¿Sí? Y ahí teníamos el círculo. Esto, cuando después lo llevamos a triángulo, dijimos que si nosotros trazamos las mediatrices en un triángulo rectángulo, las 3 se intersecaban ¿en dónde? En hipotenusa. En el punto medio. En el punto medio de la hipotenusa. Entonces, este punto era el circuncentro. Si yo trazaba después la circunferencia, pasaba por los 3 vértices. Estos 3 vértices, MB, MC y MA, son radios de la circunferencia. Entonces también lo podían haber justificado usando el circuncentro que habíamos visto. No se me habría ocurrido jamás, pero está re linda la solución. Me encanta. Bueno, lo vas a usar para el ejercicio 10 que quiere hacer Marcela. Bien, esta se puede usar así. Bien, es muy común usar el circuncentro para hacer este tipo de ejercicios. Les voy a dar otra, que por ahí es más fácil o más difícil, no sé. A ver, entre todos lo hacemos. Si trazo una recta paralela a AB por C y una recta paralela a AC por B, ¿qué obtengo? un rectángulo. Un rectángulo. Me encantó me encanta. Es como que, uy, mira esa idea, no se me ocurrió. Bien. Está bueno. A ver. Ese camino que agarré yo. Buenísimo. No me entendía la letra, pero ese es el camino que agarré yo. Claro, Bien. porque BC sería Por la las diagonal. diagonales. BC es la diagonal. Ahora quiero que me justifiquen con las propiedades del rectángulo por qué BM es congruente con AM. Porque las diagonales del rectángulo son iguales. No, se cortan en su punto medio y son congruentes. Son congruentes. Bien, es necesario las dos cosas que dijeron, que se corten en el punto medio y que son congruentes. Si no, en el paralelogramo también se cortan en el punto medio y sin embargo esta diagonal no iban a ser congruentes. Entonces, por propiedad recta, si yo trazo las paralelas a los catetos, construyo un rectángulo por propiedad del rectángulo, sus diagonales se cortan en el punto medio porque es un paralelogramo y por rectángulo son congruentes. Por lo tanto, las dos mitades van a ser congruentes. BM va a ser congruente con MA y AM va a ser congruente con MC. Y era más fácil. Facilísimo, sí. Pero hay que verlo. Claro. No se preocupen porque, bueno, precisamente todo esto, mirá todo lo que hiciste. Si investigaste base media, que también salía bárbaro con base media, pero todavía no lo había desarrollado yo. Pero bueno,
¿Está? Circuncentro, base media, rectángulo, son diferentes caminos por donde uno puede llegar a solucionar el ejercicio, pero hay que verlo. ¿Está? Bueno, ¿a alguno le quedó alguna duda con todo lo que hicimos? No. Ampliamos espectro, eso sí, eso está bueno. ¿Y les sirvió sentarse a mirar los ejercicios? Como para poner, digamos, como para que sea realmente un problema y tengamos cosas para poner en práctica. ¿Sí? ¿O no sirvió hacer ejercicios? A mí sí. No, sí, sirvió. Ah, bien. Sí, sí. Está bien, me parece genial. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Aparentemente no. Vamos a hacer... ¿Dónde está? Cuadrilátero. El ejercicio 5 de la guía 9. Qué linda. Estamos todos iguales, me parece. Me parece que sí. Bueno, eso es lo importante. Hay que seguir intentando. A mí me pasó lo mismo cuando empecé a estudiar y a hacer estas cosas. No me surgían y después venía el profe y me daba una pauta y ya estaba. Entonces, cuando se sienten a hacer el práctico, si no les sale, no se me quedan frenados, pregunten. Yo no les voy a decir cómo resolverlo, pero les voy a dar una pauta para guiarnos. Tenemos hasta el viernes Está bien, que viene no hay para problema. hacerlo, ¿no? No, el otro. No decía 13 de agosto. Y bueno, son 2 semanas. ¿Qué día es hoy? Hoy es 4. Por eso, este viernes no, el otro. El otro viernes. Sí. Igual yo lo estuve mirando, ya hice el ejercicio 1. Qué maravilla que es. Dibujé el 2 y el 3. Bueno. A ver, hay diferentes niveles de dificultad para que yo sepa más o menos cada uno cómo está. ¿Está? Bien. Todo justificado, me imagino. No me hiciste las cuentitas nada más. Pero no, todo acá escrito, todo. Y después cuando hice el primero dije, ay, ¿por qué hice este camino tan largo? Tenía que haber hecho otro. Más sencillo, más corto. Bueno, el ejercicio 5, ¿no? El 4, no, el 5 no. El 5 ya Ah. lo hicimos, perdón. El 4. Demuestre que un triángulo es isósceles si, solo si, 2 de sus alturas son congruentes. Entonces, si es un sí, solo sí, hay que demostrar las dos cosas. Primero, si yo tengo un triángulo isósceles, entonces tiene 2 alturas congruentes. Otro ejercicio sería, tengo un triángulo cualquiera, tiene 2 alturas congruentes, entonces ese triángulo es isósceles. Primero vamos a hacer el más fácil. Si el triángulo es isósceles, las alturas son congruentes. ¿Sí? Ese Pero no pensando. A ver. Tienen que elegir qué altura les van a usar, ¿no? Y tienen que saber trazar una altura. Todo eso es importante. La altura es perpendicular. No, trace una mediatriz. Bueno, lo vamos a plantear, nada más, me parece. La altura es un segmento incluido en la recta perpendicular al lado, ¿no? Y la altura es un segmento. Voy a tener, a ver, díganme una cosa, ¿voy a comparar estas dos alturas? No. No. Vamos a comparar, entonces esta la vamos a borrar ya. Vamos a comparar la de los lados iguales, sí. Bien. Ahora sí. Vamos a tratar de ponerle las mismas letras para que no se me vuelvan locos.
ABC. Porque si no después... ¿Y E y F les gusta? Bien. Acá analizamos qué es lo que sabemos, que ABC es isósceles, por lo tanto, ¿qué tiene? A y C son congruentes. Los ángulos A y C son congruentes y los lados AB y BC son congruentes, porque por ahí usas los lados. Depende de lo que quieras elegir. Después hay que poner en la hipótesis que... lo puse igual. AF es la altura de BC y que CE es la altura de AB. ¿Y qué es lo que hay que demostrar? Que AF es congruente a S. Sería todo esto. S. Profesora. No sé. Sí. Perdón. No. Está bien, Paula. No, perdón, no iba a preguntar, encontré un camino, quería ver si estaba rompiendo bien. A ver. Yo le puse nombre a O en donde se intersecan las alturas. Y mi idea es establecer que los triángulos EOA y FOC son congruentes. ¿Y tenés ¿Sigo? elementos? ¿Tenés elementos? Tengo elementos en los ángulos, para empezar, porque yo tengo que como E, en la recta SE es perpendicular al lado AB, ahí tengo un ángulo de 90 grados, y después lo mismo del otro lado, claro. Y después en O hay ángulos opuestos por el vértice. Bien. Y tenés el tercer ángulo también. Por- ¿Tenés algún lado? No. No. Eso me... No, porque precisamente EO más OC y OF más OA son lo que tenés que demostrar, y que Claro. EA y FC son congruentes, no lo sabes. No.
Esos triangulitos no son los que tenés que comparar para la demostración. Ah, bueno. Busquemos otros. Sí, ¿Se Marcela, ¿qué hace vas por a...? ángulos, profesora? Por ángulos no. Porque yo lo que había pensado era buscar una paralela AC que pase por EF y ahí me queda un trapecio. El problema de eso que me estás diciendo es que yo voy a hacer una paralela a AC que pase por E, pero no puedo asegurar que pasa por F. Ah, ¿Cómo sabes que pasa por F? Puedes hacer dos cosas, o trazás la recta EF y no sabes que es paralela, o trazás la paralela AC por E, pero no sabes que pasa por F. Profe, está bien. y comparar los triángulos FAC y SA, FAC, ya tendría la para sí, comparar. ahí sí podés. Ah, bien, Déjalo ahí. bien. Esa es una posibilidad de comparación. Hay otra, pero bueno, esa es una. Siempre que tengan que buscar una comparación de triángulos y tengan que elegir en un triángulo, traten de elegir triángulos donde estén como segmentos, como lados de esos triángulos, los lados que tengo en la tesis, que es lo que tengo que averiguar. Si yo necesito averiguar que EC es congruente con AF, traten de buscar triángulos donde esos segmentos sean sus lados. ¿Me expliqué? Sí, Sí, sí. Puede ser los que dijo Paula o pueden ser también el ABF y el EDC. Esos triángulos también se pueden comparar. Bueno, vamos a hacer una cosa para darles tiempo a todos que puedan pensar. Me quedan 2 minutos de clase, lo dejamos para el viernes que lo resuelvan. ¿Se animan a resolverlo solos? ¿Sí? Sí. ¿Y sale? Sale. Yo Sí, sí. sale. Ahora sale. Ya van a tener ángulos y van a tener lados. Sale. Después si quieren hacemos las dos revoluciones. Y después la otra sería, tengo un triángulo que no sé qué es y sé que las alturas son congruentes, entonces el triángulo es isósceles. Es lo mismo comparación, pero cambiaría la hipótesis por la tesis. Así que bueno, los dejo que me queda 1 minuto y se me corta, como siempre que me termino sin el saludo. Ande bien, profe, hasta luego. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Suerte, Nos vemos el consulten, viernes. consulten todo Hasta lo que luego. necesiten. Hasta el viernes. Hasta el viernes.